vamos a hablar un poco del tema que se entiende por innovación en los sistemas de inversión pública y por qué se está hablando de esto. Desde un tiempo para acá y actualmente, esto de lo que les voy a hablar hace parte de un trabajo que estamos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo financiado por el gobierno de Corea sobre las mejores prácticas de los sistemas de inversión pública hoy, ¿ya? Corea le dio una plata al banco para este trabajo. Ya llevamos un año y hemos tenido oportunidad de discutir esto en diferentes escenarios. La idea es la siguiente. Los sistemas de inversión pública han venido cambiando, pero esos cambios se vienen dando sobre la base de lo que se llama las innovaciones en los sistemas de inversión pública. Y las innovaciones son simplemente lo que se llama las mejores prácticas internacionales sobre esto. Corea cambió su sistema de inversión pública en el marco de todo el sistema de finanzas. Hay dos maneras de cambiar los sistemas de inversión pública. Una se le llama en el lenguaje de la OCDE bajo un modelo Big Bang, vale decir, de una, ¿correcto? Eso requiere condiciones institucionales especiales, requiere una voluntad política fuerte y requiere recurso humano para ello. Un país como los países de Francia, por ejemplo, que lo reformó en el 2001, simplemente al año siguiente ya estaba funcionando. Corea lo hizo. ¿Cómo lo hizo Corea? A los principales ministros se fueron a Europa, a la OCDE, a mirar los tres países más avanzados, Finlandia, Suecia e Inglaterra, trajeron eso a Corea y al año siguiente ya el tema estaba funcionando. O sea, eso es lo que llamamos un modelo Big Bang. América Latina y el Caribe nos caracterizamos por otras cosas, donde el Big Bang es más para la teoría de la física que para nuestras realidades. Nosotros tenemos que hacerlo en forma progresiva. A veces avanzamos mucho, a veces retrocedemos, a veces avanzamos, entonces los cambios nos demoran bastante tiempo, ¿correcto? Entonces Corea, digamos, que está financiando esto pero bajo la batuta del BID. Esto es un libro que va a salir próximamente en Washington sobre las innovaciones en los sistemas de inversión pública en América Latina y el Caribe, donde viene una parte conceptual de la que voy a hablarles un poco, y vienen unos estudios de caso, ya el de Corea, el de Colombia, de los más avanzados, digamos, o de algunos de desarrollo intermedio, pero que tienen unos aspectos puntuales que mostrar importantes de cómo han avanzado y cómo han innovado allí. Bien, entonces, voy a resumirlo simplemente en dos temas. Voy a mostrarles un poco un contexto regional de los SNIP. Cuando hablamos de la región entendemos América Latina y Caribe. ¿Ya? ¿Cómo está El Salvador ahí? Así algunas cosas. Y luego me quiero centrar ya específicamente en las innovaciones. De estos temas vamos a tener oportunidad de hablar luego. Esto podemos después, mañana, pasado mañana, lunes, hacer una presentación de algún caso concreto, ya con nombre de país, cómo estas innovaciones vienen rodando, qué retos implican, cuánto se va a demorar eso, qué tienen que hacer, etc. Bueno, este primer punto, que es el más rápido, los sistemas nacionales de inversión pública han comenzado a ganar mucho protagonismo en los últimos años debido a la cantidad de recursos fiscales que se han comenzado a destinar para inversión, ya sea para choques contracíclicos, contra las crisis, ya sea durante modelos de expansión de grandes recursos, etc. Estos sistemas, entonces, dado esa cantidad de recursos y dado la cantidad de retos, lo que recogen básicamente son los proyectos dentro de alguna estrategia.
¿ya? En algunos países lo llaman Estrategia Nacional de Desarrollo, en otros lo llaman Plan Estratégico de Gobierno, en otros lo llaman Plan de Desarrollo, en fin, algún tipo de política o de estrategia. En algunos países es a 30 años, en algunos países es a 4 o 5 años, en algunos países es a 10 años. Hay muchas modalidades. Pero la idea es que se recojan allí los proyectos. Ese es un primer tema que más adelante voy a hablarles en la presentación, es cómo hacemos hablar a esa cosa tan grande, el plan estratégico de gobierno con los proyectos, ¿correcto? O sea, cuando tú le das, estás dándole un dictamen, acá llaman dictamen técnico, opinión técnica, yo le estoy dando opinión técnica con base en qué criterios, ¿cierto? Con base en qué criterios, ¿ya? O sea, este proyecto sí conversa con esa gran cosa que se quiere hacer en el país, ¿o no? Y normalmente hay criterios para dar esa opinión técnica, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace aquí, cómo se hace en algunos países. Voy a darles tres indicadores muy rápidos de algunos países de la región. El gasto de inversión como porcentaje del gasto total, el gasto de inversión como porcentaje del PIB y cómo está la distribución del gasto de inversión por niveles de gobierno, ¿ya? Bueno, un primero es que acá hay cifras para 2011 que están en azul, cifras para 2003 que están en verde y cifras para 2009 que están en negrilla, ¿ya? Eso es un poco para mostrar cómo ha evolucionado en algunos países el gasto de inversión como porcentaje del gasto total. El promedio en la región América Latina Caribe en 2011, que es lo que está en azul, se acerca a un 11%, ¿ya? Un 11% de lo que se destina a inversión es el 11% del gasto total. En algunos países, frente al año 2003, en un país como Perú, pues ha crecido drásticamente en 2011. Sin embargo, en 2011 ha caído ligeramente respecto a 2009, y así para cada país. Miremos caso El Salvador, acá digamos este es el porcentaje, se aproxima a un 7-8, a un 8 respecto a 2009 se mantiene y cayó digamos en forma significativa respecto a 2003, ¿ya? Estas son las cifras internacionales que se manejan en las finanzas públicas, ¿ya? Como porcentaje del PIB, lo mismo, el promedio en la región va del orden de 2.6% en 2011, el 2.6% es un promedio de el gasto de inversión respecto al Producto Interno Bruto, ¿ya? Y lo mismo cómo va respecto a 2003. A 2003, por ejemplo, en un caso como Perú ha aumentado fuertemente y disminuido respecto a 2009, y así sucesivamente. Acá está el caso de El Salvador. Bueno, esto solo para ilustrar la importancia y la magnitud de la inversión, cómo ha crecido fuertemente, que ha llevado a que los sistemas de inversión pública hoy son muy protagonistas a nivel no solo técnico, sino a nivel político. Eso quiero que lo retengan fuertemente. Si los sistemas nacionales de inversión pública no dan respuesta a las demandas políticas, se van a olvidar de nosotros. Ahora les ilustro caso. Y este es otro indicador, es cómo se da el gasto de inversión por niveles de gobierno, ¿ya? Noten el caso más extremo acá es el de Colombia, donde el 60% de la inversión está muy sensible. El 60% de la inversión es ejecutada por los gobiernos locales, ¿cierto? Y un 40% por el nivel central. Contrasta con países como Chile, altamente centralizados, solo el 5% se ejecuta en los gobiernos nacionales, el resto es a nivel nacional, y en otro caso es aquí, por ejemplo, Paraguay, ¿ya? Entonces, esto porque es importante, porque en algunos países, en El Salvador, acá tenemos un porcentaje bastante, va del orden 50-50, ¿ya? Esto porque es importante,
porque estamos hablando del Sistema Nacional de Inversión Pública. Pero cuando uno se pregunta qué es el Sistema Nacional de Inversión Pública, y no sé si me equivoco, esto vamos a tener oportunidad de ampliarlo, me están hablando del gobierno central. ¿Y qué está pasando con los municipios? ¿Qué está pasando donde no tienen un caso como el de El Salvador es el 50%, en Colombia es el 60%? Entonces no hay un Sistema Nacional de Inversión Pública si yo no tengo las inversiones de los niveles de gobierno subnacional, vale decir, subnacional es el término genérico, porque hay países que hablan de provincias, otros de departamentos, otros de gobiernos locales, municipios, en fin, municipios corregidamente, etcétera, ¿ya? Dejo esa inquietud allí. Lo cierto es que esto ha sido, es importante, es creciente, y noten a nivel subnacional es el 45% en la región. ¿Ya? Quiere decir que tenemos que ponerle atención a lo que está pasando con las inversiones a nivel local. Acá hay una serie de autores que voy a citar, pero es para darle un cierto respaldo a lo que está pasando, cómo la literatura está reflejando esto. Norris, en 2011, en un documento, examina las nuevas formas de medir la eficiencia de la inversión pública a lo largo del ciclo, de las cuatro etapas clásicas que sabemos: la formulación, la programación, la ejecución, la operación, ¿sí? Y establece criterios para mejorar las fallas en esos puntos, ¿ya? Lo que quiero con esto es invitarlos a mirar, son textos que vale la pena echarles una mirada. Cayano en 2013 establece que los cambios en los sistemas nacionales de inversión pública deben seguir tres principios o objetivos: la sostenibilidad fiscal, y por eso tenemos todos estos temas digamos, en el marco de estas cooperaciones, ¿ya? Porque se estaba insistiendo en las finanzas públicas. Un pequeño paréntesis, la sostenibilidad fiscal, la eficiencia y la asignación de recursos y la eficiencia operativa, o sea, los tres resultados, ¿sí? La famosa teoría del money for value, ¿cierto? Valor por el dinero, ¿sí? Una institución maneja recursos, ¿cómo los valoriza en términos de la cadena de valor? ¿Ya? O sea, que el producto resultante de esos insumos debe ser de un mayor valor al que entró. La sostenibilidad fiscal, esa parte no, porque es muy larga hablar de ella, pero la dejo en el tintero, después la tendremos para hablar. Rajarán, esta es un poco la política que está agenciando hoy el Banco Mundial. Dice que la falta de eficiencia en los sistemas nacionales de inversión pública lleva a muchos desperdicios de recursos. Por estos, señala muchos factores, pero se destacan estos tres: la poca coordinación entre los agentes involucrados, vale decir, si yo estoy acá en el SNIC dando admisibilidad a los proyectos y el Ministerio de Salud o Educación o Obras Públicas, ¿cómo es el nexo que tengo con ellos, cierto? Para efectos de analizar sus proyectos. La débil capacidad institucional. Este es un tema fuerte, y por eso en el próximo seminario en la red en Santiago, en 2 semanas, hay una mesa exclusiva dedicada a cómo generar capacidades institucionales, ¿ya? Porque uno de los temas fuertes que tenemos de debilidad de nuestros sistemas es que el Sistema Nacional de Inversión Pública no somos nosotros, no son ustedes, ¿sí? Ustedes son la parte que lo administra. La parte más importante son las instituciones, ¿sí? Y si las instituciones no ruedan en nuestro mismo lenguaje, vamos a tener serios problemas, ¿correcto? Ese es un primer punto que deseo señalar. Y la falta de articulación entre planificación y presupuesto, ¿ya? Este es un tema fuerte en América Latina. Por un lado están los planificadores y por otro están los de presupuesto, ¿ya? El presupuesto en lo concreto es donde al fin y al cabo se toma la decisión de recursos, pero a veces estos dos temas no están conversando. Dicho en otros términos,
los proyectos que llegan aquí para darle opinión técnica son los proyectos que impactan la estrategia de desarrollo del país. ¿Cómo hago para definir eso? ¿Sí? ¿O eso es la discrecionalidad de cada institución? Ese es el otro extremo. ¿Ya? Ese es el otro extremo. Déjenme contarles una anécdota. Aurelio Mejía, el par de Gerson, es el director de Inversión Pública de Panamá. Panamá acaba de asumir gobierno. Tiene una ventaja, es que él es amigo personal del presidente de la República, ya de vieja edad. Entonces él, me contó esto hace poco, porque le estoy dando una mano allá al Banco Mundial en una operación. El presidente me llama y me dice: Aurelio, vente inmediatamente para acá y tráeme la carta de renuncia por el derecho, porque me estás causando muchos problemas. Entonces Aurelio se fue para allá. En el camino llamó a un asesor del presidente, también muy amigo de él, y le dijo: mira, me llamó Juan Carlos, ¿qué pasa? Me dijo: no, prepárate porque el ministro de Obras y el ministro de Salud hablaron con él. Entonces él dijo: ya sea que me llame. Perfecto. Entonces él fue y habló con él y le dijo: mira Juan Carlos, porque me dice: yo no le digo al presidente, supongo que acá está la carta. Entonces, el presidente primero dijo: mira, me estás causando muchos problemas, el ministro de Salud y el ministro de Obras me plantean esto, tú te has vuelto un obstáculo para las inversiones de Panamá. Entonces, entonces le dice: mira, presidente, mira, acá está la carta, pero te advierto esto, porque ustedes saben que en Panamá el presidente anda en serios problemas y muchos de los funcionarios. Acá en el país existen normas, existen procedimientos. Si tú quieres que entren al sistema de inversión pública todos los proyectos que ellos quieren meter, que no obedecen para nada a lo que tú propusiste en la campaña, listo. Entonces viene el tema: ¿cómo hacemos para darle fuerza a ese punto? Para que los proyectos que entren al sistema no sean discrecionales de lo que le interese a cada uno de las respectivas instituciones que ejecutan el presupuesto. Ahí hay un tema que hay que discutir. Bueno, el Banco Mundial plantea, Rajaram, propone, trabajar en 8 procesos claves para la gestión de la inversión pública, que son esos que aparecen ahí. Uno, el punto es la estrategia de desarrollo del país, plan de desarrollo, plan, estrategia nacional de desarrollo, como se le quiera llamar, ¿sí? ¿Eso qué tiene por dentro? ¿Cierto? Porque muchas veces eso por dentro tienes puras buenas intenciones, puro discurso, que a los pocos meses se olvida. ¿Ya? Es decir, cómo elaborar una estrategia de desarrollo monitoreable, evaluable. ¿Ya? Algunos países, por ejemplo, ya las estrategias de desarrollo, casualmente en estos momentos se acaba de terminar en Panamá el plan estratégico de gobierno de 5 años, ¿sí? Y las observaciones y las discusiones que tenemos con quien lo elaboró es que ¿dónde está un capitulito cortico, pero que me diga cómo voy a hacer monitoreable y evaluable esa estrategia? Cuando yo digo que la política de alimentaciones de la mies, pero dígame cómo voy a hacer el seguimiento y evaluar eso, porque quedamos en el discurso, ¿ya? Entonces que eso sea, pero la formulación, luego es cómo lo estamos preparando, cómo estamos formulando nuestras políticas públicas, nuestros programas, nuestros proyectos. ¿Quién hace la revisión? ¿Cómo estamos dando opinión técnica? ¿Eso qué incluye? Les pongo un ejemplo extremo. Inglaterra es el país, para mí, que, más refinado tiene ese punto. En Inglaterra un programa de inversión pasa por 5 filtros, ¿cierto? O sea, no es el funcionario allá que le da el dictamen técnico es que cumple ambientalmente y pongo ahí, no. En Inglaterra hay un filtro, uno de los 5 filtros es un filtro exclusivo sobre la modalidad de contratación.
Es un equipo de expertos en licitaciones que evalúa si el modelo contractual es el adecuado o no. Bueno, entonces viene el tema, ¿cómo estamos haciendo la revisión de los proyectos? En Corea eso se hace con 3 criterios cuantitativos, ¿cierto? Y si el proyecto es mayor a .05, la suma de los 3 criterios da 1, es un método multicriterio, el proyecto se acepta. Si es menor, automáticamente se rechaza y no hay discusión, ¿no? Y ahí no hay lugar a equivocación. En América Latina ningún país hace revisión con base en criterios cuantitativos. Todos es con una lista de chequeo, a veces buena, a veces más, sí, cumple con la política del país, sí. Yo creo que ahí hay un trabajo fuerte que hacer, porque eso está jugando un papel muy fuerte en la calidad de la inversión, ¿correcto? La selección. Bueno, ¿cómo estamos seleccionando las inversiones? ¿Cómo las estamos, aquí entre la selección vienen los criterios de priorización, ¿sí? Y se supone que acá es donde entran todas estas herramientas de los marcos fiscales y del techo presupuestal, etc. Luego, la ejecución. Bueno, ¿cómo es el tema, cuando nosotros estamos en el sistema de inversión pública, cómo es el tema de adquisiciones? Es que eso no es ajeno a nosotros. O es que tenemos un modelo donde nosotros revisamos la parte del proyecto de la inversión y nos olvidamos, no, adquisiciones, eso es otra unidad por allá. Se supone que tenemos un sistema integral, ¿ya? ¿Cómo estamos relacionados con eso? Luego vienen los ajustes. Bueno, porque estos proyectos, yo acabo de hacer un análisis en Panamá en Panamá, el presidente actual tiene un grupo de proyectos que los llama emblemáticos, o sea, son los proyectos claves por los que él tiene una secretaría en la presidencia que se le llama de metas. Para él. El gobierno anterior los llamaba imperdonables. Yo me tomé la molestia de agarrar los 102 proyectos imperdonables, vale decir, los proyectos por los cuales es juzgada, digamos, entre comillas, la administración anterior, y yo me encuentro que de esos 102 proyectos el 95% tiene sobrecostos considerables. Ejemplo, 21 centros de salud, cada uno presupuestado a 4.8 millones de dólares. Entonces yo llego y pregunto, cuando veo costos finales, ¿y este por qué costó 18? ¿Y este por qué costó 16? Ah, es que el ministro negoció con el contratista que le adicionara esto y esto y esto. ¿Y ustedes aquí por qué no se enteraron? Ah, no, es que eso ya es discreción del ministro de salud. Entonces ahí hay temas de los ajustes que vienen, ¿sí? Por no hablar de los ajustes al canal y a otros proyectos que fueron escándalos internacionales. Luego viene la operación, ¿sí? Están funcionando los proyectos, porque en América Latina encontramos muchos proyectos que no funcionan, ¿ya? Obras inconclusas, gastaron recursos, pero no están contribuyendo para nada a solucionar problemas. Y finalmente la evaluación. Estamos haciendo evaluación de resultados, evaluación de la inversión, evaluación de las políticas públicas, o eso quedó ahí. ¿Ya? Estos son los 8 pasos que propone, digamos, Rafa Lam, donde hay países que han avanzado más en unos, hay otros que están focalizados en otros, pero una característica muy común que encuentra uno en América Latina es que todos están, el criterio fuerte que prevalece es que están muy focalizados a la preinversión y se olvidan de que estos temas son fundamentales, ¿ya? Tenemos que tener una buena preinversión, indiscutiblemente, pero no nos olvidemos de los objetivos principales de la inversión pública, que es con los que tenemos que dar cuenta, ¿ya? Bueno, de esto podemos seguir hablando, avancemos. La OCDE plantea que la inversión pública debe estar asentada en 3 pilares: coordinación a todos los niveles de gobierno. ¿Cómo estamos coordinando entre el nivel nacional, dentro del nivel nacional y entre el nivel nacional y los niveles subnacionales?
o es que eso son ruedas sueltas, o es que el alcalde por allá puede decidir qué hace, o eso, cómo se estructuran las estrategias de desarrollo. Conversan entre sí, ¿ya? El fortalecimiento de la capacidad de gestión de la inversión pública. ¿Sí? Nuestras instituciones tienen esa capacidad, nosotros tenemos esa capacidad, porque puede darse casos de países donde las instituciones tienen más capacidad del Sistema Nacional de Inversión Pública, y ahí estamos cojeando. O sea, si una institución no reconoce en el sistema de inversión pública un par o alguien superior en capacidad técnica, institucional, en conocimiento y en manejo, tenemos dificultades. Entonces ahí viene todo el tema de generación de capacidades, y por eso en el próximo seminario de la red hay una mesa exclusiva dedicada a trabajar, o un panel dedicado exclusivamente a trabajar el tema de generación de capacidades en los sistemas. Y finalmente, generar las condiciones entre todos los niveles de gobierno, o sea, cómo los expandimos. Ese es un poco, con esto lo que quiero mostrarles es cómo los diferentes niveles, instituciones, personas que están teorizando esto, están planteando la importancia que debe tener la inversión pública. Bueno, de esto se podría hablar mucho, cómo está el contexto, cómo está cada país. Simplemente concluyamos este primer punto diciendo, nosotros tenemos de los 33 países de la región, 33 o 34, hablamos América Latina y Caribe, de esos normalmente se cuenta con cifras de unos 20 que son los que participan activamente en la red de los sistemas nacionales de inversión pública que apoya el Banco Interamericano, el Banco Mundial y el INPE-CEPAL, quien hace la Secretaría Técnica, que es el evento al que Gerson va a estar asistiendo 22, 23 y 24. Podemos hablar de que tenemos sistemas nacionales de inversión pública avanzados, algunos de desarrollo intermedio y otros muy incipientes, ¿ya? Avanzados, es obvia la respuesta a quiénes son, es Brasil, es Chile, es México, es Colombia, y la razón es, una de las razones para mí más importantes son dos. Bueno, una no, las dos razones más importantes son, una, el contexto institucional en el que se han desarrollado, y segundo, porque son países que México, Brasil y Chile son países que ya hacen parte de la OCDE, ¿correcto? La OCDE es un club de 36 países que se caracteriza para poder hacer ingreso a la OCDE. Hay que pasar por una serie de requisitos, ¿ya? Les voy a ilustrar uno o dos. Entonces, Colombia solicitó el ingreso a la OCDE. Normalmente ingresar a la OCDE